¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, espero que todos tengan una excelente noche, que hayan tenido un excelente día, asimismo como una linda semana. Como saben, hoy es el último día en el cual nuestros alumnos van a presentar su proyecto que realizaron durante estas estancias. Entonces, bueno, con esto vamos a concluir este periodo en el cual, bueno, estuvimos trabajando con más de 30 alumnos de diferentes países, así como también diferentes estados de la República Mexicana, en donde cada uno de ellos pues estuvo realizando diferentes proyectos que fueron los cuales estuvieron observando a lo largo de esta semana. Entonces, bueno, vamos a cerrar este día con broche de oro con nuestros compañeros que nos van a exponer un poco sobre nanotecnología, nanoestructuras y asimismo también vamos a observar ciertos fenómenos interesantes en donde podemos ocupar estos diferentes nanomateriales a infrarrojo. Esto con el objetivo de realizar ciertos materiales especializados en una aplicación muy interesante. Entonces, bueno, recuerden que al finalizar ustedes pueden realizar cualquier duda, pregunta o inquietud que ustedes tengan. Asimismo, si en el momento en el cual los compañeros están exponiendo algo y les surge alguna duda, en ese mismo momento pueden escribir su pregunta y con mucho gusto al finalizar pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, sin más por el momento, vamos a cederle la palabra a los compañeros del día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos para esta ponencia. El proyecto se relaciona a lo que es micro y nanoestructuras semiconductoras de absorción de luz infrarroja y aplicaciones militares de antirrayado. Y bueno, el equipo se conforma por nuestros compañeros que son de la Universidad de Guadalajara, nuestro compañero Carlos, Alberto, Jacqueline y Luis Ernesto, que son de la Universidad de Guadalajara del CUTONALA. Asimismo, también se integra el doctor Argenis en el Colegio de Formación Educativa TENAMS y de igual manera también en la Universidad Politécnica de México, nuestra compañera Aranza, José Eduardo, Axel Osvaldo y Brian Gabriel, su servidor. Asimismo, se conforma este proyecto de estos integrantes. Y bueno, vamos a hacer la presentación del proyecto. Asimismo, iniciaremos con una explicación sobre los avances que se ha tenido durante estos 4 meses trabajando este proyecto. Así, de igual manera, cómo se desarrolló. Y de igual manera se estará apartando cada tema de la metodología, como también las investigaciones. Y bueno, trataremos los puntos que son de nanomateriales semiconductores, así mismo como las justificaciones, diseño experimental, la metodología, los resultados que dieron tras estos, de igual manera las caracterizaciones y las conclusiones que se llegó a la terminación del proyecto. Buenas noches. Yo les vengo a hablar antes de comenzar el proyecto, perdón, quiero darles unos conceptos muy básicos sobre nanotecnología, que fundamentalmente es lo que abarcamos de principio a fin. Entonces yo le quiero dar como el significado a la nanotecnología que le dan los científicos, que se le conoce como a la manipulación de materiales a una escala atómica o molecular, que esto nos lleva a algo muy importante. Ahora hacernos la pregunta sobre qué es un nanomaterial. Pues el nanomaterial, como nosotros lo conocemos, los nanotecnólogos, es una estructura con escala nanométrica. Su escala nanométrica es la milmillonésima parte de un metro, que es representado como 1 por 10 elevado a la menos 9. De igual forma, estos pueden ir desde 1 hasta los 100 nanómetros. ¿Por qué de 1 hasta 100 nanómetros? Pues es básico porque en este punto estos comienzan a tener propiedades diferentes. El material comienza a presentar cambios que antes no tenía. Esto es debido a que el material a mayor escala presenta unas propiedades y cuando nosotros lo llevamos a una escala pequeña, estas propiedades cambian. Y esto es debido a la superficie y mayor relación entre superficie y volumen. De igual forma, estos pueden tener una gran variedad. Son los metales, las cerámicas, los polímeros y algunos compuestos orgánicos. Y gracias a esto podemos darles a una amplia variedad de aplicaciones
que actualmente se utilizan mucho en la medicina, en la electrónica y por el momento actual están pasando por la construcción. De igual forma, también se utiliza en los campos donde se utiliza la energía y alimentación de la misma. Y algunos ejemplos de los nanomateriales que habitualmente solemos conocer o nos presentan dentro de la carrera son nanopartículas, nanotubos, nanoporos, nanocompuestos y nanocristales. Algo importante que mencionar por igual, como ya sabemos que es un nanomaterial, ahora debemos de conocer la clasificación. Las aplicaciones que yo antes mencioné culminan del trabajo de la física cuántica. Esta misma es la que estudia la forma en la que llegan a comportarse los sistemas cuando llegan a alcanzar la escala que yo antes mencioné. Entonces, un material realmente, si lo llegamos a medir estrictamente dentro de los términos de dimensiones, al menos uno de estos llega a ser muy importante en el orden de nanómetros. ¿Por qué? Porque a tal magnitud actúa como una especie entre el límite real que nosotros conocemos al mundo cuántico, que este mismo es el que hace cambiar las propiedades de los materiales. Pues bien, como ya mencioné con anterioridad, cuando llegamos a medir en este rango, comienzan a presentarse los fenómenos cuánticos. Entonces, a continuación yo les voy a mostrar la clasificación de los nanomateriales dentro de las dimensiones que nosotros conocemos. Tenemos lo que son las dimensiones 0, que estos cumplen dentro de los 3 vectores que conocemos, que es el vector X, el vector Y y el vector Z. Y estos se encuentran por debajo de los 100 nanómetros. Dentro de estos se representan los fullerenos, las nanopartículas de oro, que por cierto, un dato muy interesante, que cuando cambiamos ciertos radios de las nanopartículas de oro, este deja de tener su color característico de ser amarillo, torna a diferentes colores como rojo, verde y azul. Es un dato muy interesante que les puede importar. Les estaba explicando sobre la clasificación de los nanomateriales. Quedamos en que están las dimensión 0, que son los nanodiamantes, y los quantum dots, mejor conocido como los puntos cuánticos. Estos realmente se utilizan dentro de la nanomedicina para la detección de algunas enfermedades. Estos son una representación gráfica de cómo funcionan los puntos cuánticos, que creímos que sería interesante de que lo vieran, en el cual solamente incide una luz. El punto cuántico realmente lo que hace es absorberlo, y de igual forma lo que absorbe lo llega a transmitir. Lo transmite en una luz, como se vio en la presentación pasada, es un color muy intenso. Ok, los de la dimensión 1. Pues aquellos materiales que realmente sobrepasan los 100 nanómetros, y estos se encuentran dentro del vector X, Y o Z. No importa si es así, así o así. De igual de estos se encuentran los ejemplos de los nanotubos, las nanofibras y los nanohilos, que esto es muy importante para nuestro proyecto. Más adelante lo van a explicar mis compañeros el por qué. Bueno, ahora están los de la dimensión 2, que son aquellos que solamente habitan dentro de un vector, que son debajo de los 100 nanómetros, y estos llegan a tomar la forma como una lámina. Existen las láminas de grafeno, las películas delgadas, que estos son utilizadas dentro de las propiedades electrónicas, y los nanorevestimientos. Bueno, continuando ya con los materiales, nanomateriales, están los 3D o de dimensión 3, que realmente sus dimensiones ya superan pues a los 100 nanómetros en X, Y y Z. Sin embargo, pues estos se elaboran a partir de otros nanomateriales de los antes mencionados. Y pues ya algunos ejemplos son las nanoflores y los policristales. Para nuestro proyecto es necesario hablar de un material semiconductor. Es por eso que nosotros nos fuimos a la parte más fundamental de un semiconductor, que es la teoría de bandas, lo que es de gran importancia para la estructura del material y su relación con las bandas de energía. Y como se sabe por la mecánica cuántica, los electrones se acomodan en niveles de energía, siendo la capa externa la que se llama banda de valencia. Y pues de este mismo punto también en este capa exterior también se están formando las bandas de conducción, en la banda de conducción, donde existen orbitales
pero no están ocupados por electrones. Y en esta misma banda de conducción es en donde fluyen libremente los electrones. Y la banda que está entre estas dos, que se llama banda prohibida o también se le conoce como band gap, pues básicamente separa a estas dos bandas como, bueno, y como se ve en el caso del aislante, está la banda de valencia, luego la banda prohibida que es muy grande y al final la banda de conducción. Y como es tan grande esta banda prohibida, pues los electrones no pueden cruzar a la banda de conducción. En el caso opuesto tenemos a los metales o a los conductores, donde ambas bandas, tanto de la de conducción como de la de valencia, están sobrepuestas y pues los electrones pueden pasar tanto de la banda de conducción a la de valencia casi de forma natural. Pero pues en nuestro caso es el semiconductor el que nos interesa. Y como podemos ver en la imagen, un semiconductor sí tiene una banda prohibida, sin embargo esta es muy pequeña. Entonces, con ligeros cambios, los electrones pueden cambiar de una banda a otra. Bueno, aparte de lo antes mencionado, existe la banda directa, donde el mínimo de energía de la banda de conducción y el máximo de energía de la banda de valencia se alinean con lo que al momento de hacer la transición entre estas se absorbe el fotón y al mismo tiempo pues hace que los electrones pasen al estado excitado y se vuelvan a reemitir fotones cuando regresa al estado basal. Mientras que en la banda indirecta no se alinean, lo que evitará la formación de un fotón al momento del regreso, sino que esta energía se puede transformar en vibraciones de la red cristalina que pues conocemos como fonones. Bueno, ahora que ya tenemos la idea o las bases para lo que es un semiconductor, pues pasamos a explicar como tal qué es un semiconductor. Básicamente es un material que es capaz de conducir corriente eléctrica o ser un aislante. Esto por su band gap que está muy cercano, bueno, muy cerrado. Entonces puede estar en ambos puntos. Y normalmente están hechos de silicio o germanio, pero también existen unas variedades de materiales que pueden generar estos semiconductores, como es en nuestro caso. Bueno, estos semiconductores cuentan con 4 electrones en su capa de valencia y con esto se forman enlaces covalentes con los átomos vecinos, teniendo así pues una red cristalina similar a la del diamante y pues en condiciones de muy baja temperatura pues va a ser básicamente un aislante, pero pues en condiciones estándar ya 20-25 grados empieza a absorber el calor generando vibraciones en la red y que al final va a transformarse en que algunos electrones logren brincar a la banda de valencia, digo, de conducción. De igual manera, los semiconductores se dividen en los intrínsecos y los extrínsecos. Siendo pues, el primer caso el de los intrínsecos, los que no tienen impurezas de algún otro material o elemento. Y pues donde, como mencioné anteriormente, en bajas temperaturas van a funcionar prácticamente como un aislante, sin embargo, pues en condiciones estándar se vuelven débilmente conductores. Y tenemos el caso de los semiconductores extrínsecos, que pues volvemos a tomar lo que viene siendo un semiconductor intrínseco y a esto se les van a añadir otros elementos que los vamos a conocer como dopantes y se va a explicar más adelante. Y pues ya con esto, pues va a cambiar notablemente la conducción del material, prácticamente mejorando su conductividad. Bueno, ahora vamos a hablar la parte del dopaje, el cual es un proceso en el que se introducen impurezas en un cristal semiconductor para mejorar sus propiedades de conductividad. Se logra a partir de la estructura reticular cristalina de los semiconductores y los electrones exteriores determinan qué tipo de dopaje será, si es un dopaje, bueno, si interactúa como donador o aceptor de carga. En resumen, es una técnica importante en la fabricación de dispositivos electrónicos, ya que controla las propiedades de conductividad de los semiconductores, como anteriormente se explicó, y existen 2 tipos de conductores dopados, tipo N y tipo P. Los semiconductores tipo N se obtienen añadiendo un pequeño número de átomos pentavalentes a un semiconductor intrínseco. 4 de estos electrones
forman enlaces covalentes con los átomos del semiconductor y uno queda libre. Cabe destacar que a temperatura ambiente los electrones libres provienen de los sobrantes de las impurezas y térmicos, por lo que este tipo de semiconductores poseen más electrones libres que el intrínseco y por ende tendrá mayor conductividad. Además de que este número de electrones libres es mayor al de los huecos. Cabe destacar, como dato importante, la corriente eléctrica en este tipo de semiconductores es debida a electrones y huecos, como se explicó anteriormente. Los electrones son portadores mayoritarios y los huecos son portadores minoritarios. Los dopados tipo P es el resultado de añadir un pequeño número de átomos trivalentes, quiere decir 3 átomos en la última capa, a un semiconductor intrínseco, formando enlaces covalentes con los átomos del semiconductor intrínseco, como se dijo anteriormente, por lo que un electrón de este último queda sin emparejar, formando un hueco. En este tipo de semiconductores existen estos huecos debido a la falta de electrones para formar enlaces covalentes, electrones térmicos, entre otros. El número de estos huecos será mayor que en el caso del tipo N, que era mayor los electrones, ¿no? En la imagen se puede ver un ejemplo de cómo cambian estos tipos de dopajes con las temperaturas, ambiente o a temperaturas bajas. En la siguiente parte vamos a hablar un poquito del confinamiento cuántico, el cual tiene relación con esto que acabo de platicar. El confinamiento cuántico es un sistema en que los portadores, partículas que transportan carga eléctrica o magnética, pueden moverse en una, dos o ninguna de las 3 direcciones espaciales con orden de longitud de Broglie, de los portadores. Además de que la aproximación de masa efectiva es un método utilizado para estudiar los movimientos de electrones en este sistema. Y se clasifican según el número de direcciones en sistemas cuasi unidimensionales, cuasi bidimensionales y cuasi tridimensionales, además de que interactúan con la superficie. Cuasi unidimensional se complementa con la propagación de ondas, además de que la difusión en las direcciones confinadas es limitada, lo que resulta una mayor influencia de la dimensionalidad en las propiedades del sistema. La primera imagen representa un efecto Hall en conductores de este tipo y la gráfica, que es la segunda imagen, representa las propiedades ópticas y de transporte en este tipo de sistemas. Ahora, en los sistemas cuasi bidimensionales, las propiedades pueden ser diferentes en direcciones y pueden depender de la distancia a lo largo de la dirección perpendicular. La gráfica representa la transición de fase cuántica en este sistema constituido por espines y el cubo que ven de fondo es una representación de un sólido fluido que están al mismo tiempo interactuando. Para finalizar un poquito con esto del confinamiento cuántico, vamos a hablar de los sistemas cuasi tridimensionales, los cuales su estructura se asemeja a la de un material tridimensional, pero tienen una dimensionalidad reducida en una o dos direcciones. La imagen representa este sistema. A continuación, mi compañero les va a platicar un poco acerca de sistemas de visión nocturna. Gracias. Para comprender el desarrollo del proyecto tenemos que entender cómo funciona un sistema de visión nocturna. Entonces, para resumirlo un poco, este sistema se divide en 5 partes principales. El primero, que es el objetivo, aquel que nos va a ayudar a capturar la mayor información, en este caso sería luz, para después procesarla en un tubo intensificador de luz. El tubo se compone de una placa de fotocátodo que nos va a ayudar a después conducir los electrones hacia una amplificación de electrones que la va a dirigir a una pantalla de fósforo. Después tenemos el ocular. Este es donde nosotros podemos colocar los ojos o en el cual podemos guiarnos para ver el proceso. Y un quinto elemento es una fuente de alimentación. Podría ser una pila. Recordemos que estos sistemas suelen ser portátiles. Entonces podría ser una batería no muy grande que nos va a ayudar a todo este proceso de la amplificación de electrones. También necesitamos comprender cómo funciona la visión nocturna. Bueno, en este caso, la visión del ojo humano, tenemos 2 fotorreceptores principales que son sensibles.
los conos y los bastones. Los conos son células que nos permiten la visión diurna y nos brinda de una visión tal cual de la realidad. Nos ayuda a identificar los colores y todo eso. Pero para esto de los colores tenemos los bastones. Básicamente son receptores o son proteínas que nos ayudan. Sabemos que los humanos podemos ver en 3 colores principalmente, que es el RGB, Red, Green and Blue. Y bueno, estas proteínas se encargan de darnos las típicas tonalidades que somos capaces de percibir los humanos. Han sido bastantes estudiadas para el ojo humano y básicamente, pero solo pueden absorber cierta variedad de colores. Bueno, en este punto ya tenemos algunos conceptos, ya conocemos bien el camino que toma nuestro proyecto. Ahora yo quiero platicarles un tema muy interesante que realmente dictamina nuestro proyecto, que es una heteroestructura. Pues lo que nosotros conocemos como una heteroestructura es aquel material que realmente llega a ser compuesto por 2 o más capas de materiales diferentes. Estos materiales cuentan con diferentes propiedades estructurales y igualmente de electrónicas. Estas capas llegan a unirse por procesos de crecimiento cristalino y de igual forma llegan a tener una interfaz de contacto muy bien definida. Las heteroestructuras, como ya lo comenté, pues cuentan con propiedades únicas y realmente son muy importantes para la creación de dispositivos nanoelectrónicos. Es por eso que es muy relevante para nuestro proyecto. De igual forma, estos llegan a utilizarse para aplicaciones en detecciones, en sensores y en optoelectrónica. Bien, una vez conocido el concepto, ahora debemos de conocer realmente cómo se forma la heteroestructura. Y esta misma se llega a formar mediante la combinación de varias capas de materiales con un grosor muy delgado. Lo que nosotros buscamos en el caso de las heteroestructuras semiconductoras es buscar la forma más simple de la unión de 2 materiales semiconductores diferentes. Que dichos materiales realmente deben alcanzar un equilibrio eléctrico entre sí. Bien, mediante los papers, los textos que hemos leído nuestros compañeros y su servidor, encontramos que existen las heteroestructuras de Van der Waals, las cuales están basadas en grafeno, que dictaminan que es posible colocar una capa de grafeno encima de otra capa de cualquier material, pero con la condición de que este mismo sea conjugable. Y de esta manera poder repetir la secuencia un par o simplemente varias veces para poder formar una heteroestructura que llegue a tener una propiedad única. Ok, entonces, ¿cómo se forman? Pues estas pueden ser fabricadas mediante distintas técnicas avanzadas, como se le conoce al método MBE, que es epitaxia por haz molecular, o el método CVD, que es el depósito químico en fase vapor. En este punto nosotros realmente no pudimos concretar esto, porque como realmente son muy caras y cero accesibles en este punto, no pudimos trabajar con ello, pero hemos investigado o llegamos a investigar algunas propuestas que esperemos que en siguientes investigaciones o futuras investigaciones realmente logren concretarlas. ¿Por qué formar las heteroestructuras? Pues debemos de contemplar que cada material semiconductor es muy diferente y estos mismos llegan a tener un ancho de banda prohibida muy específico y muy diferente entre ellos. Pues como ya lo comentó mi compañero Carlos, que con base al bandgap que estos tienen y al tipo de semiconductor que nosotros vayamos a utilizar, queremos tener un comportamiento específico que tenga la luz dentro de este mismo material. Bien, pues una vez que planteamos la justificación o planteamos la función trabajo de la heteroestructura, pues necesitamos encontrar una metodología que nos permitiera formarla y pues revisando la literatura optamos por nanowireless o nanoalambres a partir de óxido de zinc y óxido de grafeno, con la única finalidad de asegurarnos que con el tiempo pudieran formar esta heteroestructura mediante el método asistido por microondas. Bueno, les voy a platicar un poquito del diseño experimental.
con base a a lo que viene siendo el marco teórico que estuvimos revisando sobre los semiconductores, la teoría de bandas, los tipos de dopantes, pues llegamos a una propuesta en la cual pues teníamos como objetivo elaborar una estructura el cual tuviera la función de absorber la radiación infrarroja y hacer un barrido hasta el rango visible. Es decir, que estábamos tratando de hacer pues prácticamente un sistema de visión nocturna. Y pues bueno, por eso elegimos las heteroestructuras, pues sus propiedades optoelectrónicas nos fueron como una esperanza que nos dio para que se pudiera llevar a cabo. Prácticamente, como ya había mencionado mi compañero Axel, acerca de cómo es que funciona un sistema de visión nocturna, nosotros tratamos de simularlo o crearlo enfocado a una heteroestructura cuya una de sus capas nos iba a dar una función específica del sistema. Como se puede ver, y quiero dar mucho énfasis en esto, es que como ya habíamos mencionado, cada una de las capas va a tener un bandgap diferente y al crear estas heterouniones, las propiedades electrónicas o la configuración electrónica de la heteroestructura iba a ser eh, nos iba o creemos que nos va a dar los resultados que nosotros buscamos. Sin tanto rollo, el propósito de cada uno de esos materiales, pues como están viendo, las capas están creadas o pensadas con óxido de grafeno reducido, el óxido de silicio y óxido de zinc. Estos materiales están puestos ahí porque cada uno de ellos va a cumplir una función importante. Si recordamos un poquito cuál es la estructura de un sistema de visión nocturna, tenemos el fotocátodo, el fotomultiplicador y una pantalla de fósforo. Lo que hace prácticamente es que cuando se absorbe la luz infrarroja y en un sistema de visión nocturna generalmente se le aplica una diferencia potencial para que se puedan excitar los electrones, los cuales van a ser pasados hasta la pantalla de fósforo para que se pueda ver la luz en una longitud de onda aproximadamente de los 530 nanómetros, que corresponde a un color verde, que el color verde en el espectro electromagnético es el color que podemos ver más, que puede receptar más el ojo humano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada uno de nuestros materiales? Está compuesto de nuestros tres materiales y un sustrato, el cual va a ser un portamuestras o un lente. Lo que va a pasar es que la luz va a atravesar la capa de óxido de grafeno reducido, que por el bandgap que tiene es que aproximadamente de 1.3 a 1.7 su bandgap, el cual ya puede absorber, y por su banda en el UV puede absorber rangos de hasta 700 nanómetros, el cual nos está asegurando que va a absorber la radiación infrarroja. Posteriormente se va a llevar a cabo una radiación excitónica, el cual los electrones de la banda de conducción que estén en el óxido de grafeno reducido se van a excitar, por lo cual van a subir a la banda de conducción y van a provocar que se liberen fotones que van a irse hacia la siguiente capa, que es de óxido de silicio. En este punto, generalmente el óxido de silicio tiene muchísimas fases cristalinas, pero a condiciones estándar de una atmósfera y a temperatura ambiente, generalmente toma la forma de cuarzo alfa o cuarzo beta. Entonces, nosotros tenemos como una hipótesis que cuando los electrones pasen a esta capa, van a, por decirlo así, rebotar o chocar, interactuar con la estructura cristalina, el cual va a arrancar los electrones, que si lo pensamos bien, esa es la función de un fotomultiplicador, porque mientras más vaya chocando, por así decirlo, los electrones van arrancando más y más y más, entonces se va a hacer como una avalancha de electrones, el cuales van a pasar a la siguiente capa de óxido de zinc.
Cuando llegue esta capa de óxido de zinc, pues prácticamente ya sería la última capa en el cual los electrones van a llegar hacia el sustrato, el cual va a ser el vidrio o el portamuestras que va a llegar a nuestros ojos. Si se bien se dieron cuenta en la estructura que tenemos en el esquema, cada uno de los band gaps se va aumentando más, que es otra de las cosas por las cuales nosotros estamos colocando, que es que los band gaps de cada una de las estructuras va a aumentar, pero no tiene que aumentar tanto, sino que tiene que ir de forma escalonada para que la energía no se pierda en fonones, o sea que se caliente la estructura y si se calienta demasiado ya no va a servir. Regresando un poquito a lo que les estaba diciendo del óxido de zinc, si han visto la banda, saben que pues su espectro de absorbancia está alrededor del inicio del espectro electromagnético, al inicio del visible, casi siendo más en el ultravioleta, casi al final del ultravioleta, siendo más específico. Sin embargo, recordamos que en el sistema de visión nocturna se utiliza una pantalla de fósforo. La idea aquí, nomás que no lo llegamos a concretar, es que esta capa esté dopada con un fósforo. Lo que va a hacer es de que pues prácticamente los fósforos sustituyan al oxígeno y pueda crecer un poco más el band gap, de manera que cuando llegue la luz incidente se nos dé este corrimiento hacia el espectro visible. Pero, ¿qué nos asegura que esto vaya a ocurrir? Como tal, este esquema se le conoce como el esquema de función trabajo. La función trabajo no es más que pues, la energía necesaria por la cual cuando se ha excitado un material se arranque electrones y se vayan. Al menos nosotros no pudimos realizar este cálculo, pues se necesitaba, no lo encontramos en la literatura y para esto se ocupaba realizar simulación para encontrar la función trabajo de cada uno de nuestros materiales. Sin embargo, podemos decirlo hipotéticamente que puede que pase, porque si bien lo estamos notando, todos los semiconductores que estamos utilizando son semiconductores tipo N. ¿Por qué? Porque, bueno, otros de los semiconductores extrínsecos que también se conocen son los óxidos metálicos. Todos estos óxidos metálicos tienen banda directa, pues los orbitales del metal llegan en fase con los orbitales P del oxígeno, lo que hace que llegue en fase directamente los orbitales. Entonces, pues prácticamente resumiendo, pues la luz va a llegar hacia la capa de óxido de grafeno reducido, que va a excitar a los electrones que están ahí y se van a movilizar hacia la siguiente capa, en el cual van a empezar a multiplicarse, por lo que les digo de que van a empezar a interactuar con la estructura cristalina y van a llegar a la capa de óxido de zinc. Si llegamos a dopar esta capa con fósforo, pues lo más probablemente es que se haga el barrido hacia la región visible y pues prácticamente esto nos estaría significando que hicimos un sistema de visión nocturna a partir de nuestra estructura. Entonces, pues ya se había planteado este diseño, pero ahora hacía falta ver pues cómo la íbamos a hacer. Entonces, pues, como ya hemos mencionado, pues realizamos la síntesis de un nanocompuesto a partir de óxido de grafeno reducido, no, óxido de grafeno normal y óxido de zinc. Y para esto utilizamos el método asistido por microondas, que pues posteriormente se va a platicar sobre ello. Y bueno, a empezar con nuestro proceso de síntesis ya en el laboratorio, teníamos que crear el nanocompuesto de óxido de grafeno y óxido de zinc. Entonces teníamos claro dos cosas, que el grafeno iba a ser favorable para el crecimiento del óxido del zinc y que el óxido de zinc, al ser un material semiconductor, podría ser muy favorable para conseguir esta heteroestructura que se había platicado con anterioridad. Bueno, y para realizar la metodología experimental de óxido de zinc sobre el óxido de grafeno, pues bueno, como se utilizó el método asistido y radiado con microondas. Para la obtención del óxido de grafeno, la síntesis se
La síntesis se elaboró por el método Homers y bueno, cabe mencionar que ya lo contaba el instituto. Entonces, pues se pasó al proceso para realizar el nanocompuesto. Nuestra metodología fue la siguiente. Teníamos que lograr el nanocompuesto de óxido de grafeno con óxido de zinc. Entonces, utilizamos una muestra de óxido de grafeno reducido y esa se obtuvo por el método de Homers mejorado. Este es un método que se usa demasiado para el óxido de grafeno. Después de eso, tuvimos esta muestra y la agregamos en 100 mililitros de agua desionizada. Esto se sometió a un tratamiento de ultrasonido y posteriormente, con un agitador metálico en la solución, añadimos 2 sales, que era el cloruro de zinc y el hidróxido de sodio. La solución resultante se agitó, se elevó la temperatura y con eso obtuvimos el nanocompuesto de óxido de grafeno con óxido de zinc. Después de todo esto, retiramos el agitador metálico y fue cuando usamos el proceso de microondas para elevar la temperatura. Y después la solución se lavó con agua desionizada. Para el proceso de lavado usamos un vaso de precipitado, pusimos los tubos Eppendorf en eso, después pusimos otro vaso de precipitado más grande y en la parrilla elevamos la temperatura, con eso pudimos hacer el proceso de secado y después de todo eso se centrifugó. Finalmente obtuvimos el nanocompuesto y se mantuvo el secado, que fue lo que les había comentado, para después lo que se optaba era poner nuestro nanocompuesto de óxido de grafeno con óxido de zinc en el portamuestras. Bueno, y algunos resultados y observaciones que obtuvimos en la parte experimental. Algunas observaciones como número 1, obtuvimos que la solución al trabajar con agua desionizada pues presenta una característica de una solución heterogénea. La segunda característica que obtuvimos fue que el óxido de grafeno se precipitó al agregar los reactivos, pero la formación para la formación del óxido de zinc. Y bueno, y estos se mezclaron e hicieron un tono color gris durante su agitación. La siguiente observación que pudimos visualizar fue que al terminar el proceso de agitación, la solución se volvió a precipitar. Cuando se pasó para la irradiación de microondas, tomó una coloración gris oscuro completamente. Y como última observación, pues fue que se formaron pequeñas partículas arriba con una característica circular negra. Aquí podemos observar unas fotos de nuestro proceso de metodología. En las 3 imágenes que parecen similares, que son como arenita, podemos ver, eso fue después de que agregamos las sales del cloruro de zinc y del hidróxido de sodio. Lo que nos llamó la atención es que se precipitó demasiado rápido, que es lo que podemos ver ahí, y después de que le agregamos estas sales, empezó a irse hacia las paredes y empezó a tomar esta tonalidad gris. Y del lado derecho podemos ver el proceso asistido por microondas. Bueno, y en estas imágenes podemos ver cuando estábamos haciendo el pesaje en la báscula para pasarlo a la centrifugadora. Entonces, pues aquí podemos ver las imágenes, las primeras imágenes. Las siguientes imágenes que están en el vaso precipitado fue cuando una vez que se hicieron los centrifugados, pues se pasó a los secados. Entonces se colocaron en un vaso precipitado y el vaso precipitado pues se colocó a la parrilla. Y ahí al final tenemos el nanocompuesto de óxido de zinc con óxido de grafeno ya secado. Ahí todavía hay otra foto de nuestro proceso de secado. De las imágenes que están a la derecha son las imágenes que obtuvimos después de que pasaran por el proceso de centrifugación, y las que están hasta la izquierda es de nuestro nanocompuesto final, que con eso fue lo que concluimos todo nuestro proceso de metodología experimental. Y bueno, ahora les explicaré un poco sobre el proceso de las caracterizaciones que se llevaron a cabo. En este caso sí fue por espectroscopía UV-Vis. Y bueno, en este caso se fueron preparando las muestras, se prepararon con el solvente, que en este caso fue el agua deionizada con lo que se llevó el proceso, y en este caso se tienen que preparar las muestras para dicha caracterización. Y en este caso, al hacer el UV-Vis, se tienen que poner en las celdas de cuarzo, en las cuales se llevará la muestras de cada compuesto del cual se sintetizó en nuestra parte apartado. Y bueno, estas son las interpretaciones siguientes, las cuales fueron por UV-Vis y por FTR. Iniciamos con el apartado de UV-Vis y bueno,
se puede apreciar las dos caracterizaciones que se realizaron, en este caso el óxido de zinc, el cual se llevó por las dos sales, que fue el cloruro de zinc y el hidróxido de sodio, para obtener el óxido de zinc, y la caracterización del óxido de grafeno. Y bueno, esta es la última interpretación de todos juntos, los cuales analizó el compuesto que fue óxido de zinc con óxido de grafeno, el óxido de zinc y el óxido de grafeno, donde se pueden apreciar que existen los compuestos, que está el óxido de grafeno, está el óxido de zinc. De igual manera se presencian en las curvaturas que se ven en 350 nanómetros de absorbancia, y en unos 225 donde se aprecia el óxido de grafeno. Y bueno, algunas caracterizaciones salieron erróneas, los cuales se llevaron para su interpretación, o sea, en este caso se llevaron para mejorarlos un poco con ayuda del programa Origin Pro. Y bueno, estas son unas correcciones que se realizaron ante ciertas caracterizaciones del óxido de zinc. Y ahora pasaremos con el FTR. Aquí se hizo igual con óxido de zinc y con la caracterización del óxido de grafeno, donde el óxido de grafeno se alcanza a apreciar los que son los enlaces OH, el carbono doble y el carbono hidrógeno. De igual manera, se hizo la interpretación a la parte del compuesto de óxido de zinc y óxido de grafeno, en lo cual se hizo doble caracterización, lo cual se hizo doble interpretación de estos resultados, y se puede ver la diferencia de las gráficas, pero hay algunas que se cambian y otras que no. Y por último son las comparaciones. Una se hizo en diferentes los compuestos. En este caso me refiero a diferentes porque se hizo dos caracterizaciones del óxido de zinc con el óxido de grafeno, y se alcanza a apreciar la diferencia de estas, y de igual manera se puede presenciar que hay óxido de zinc y óxido de grafeno en estas gráficas, de igual manera como se alcanza a ver las formaciones de los enlaces del óxido de grafeno. Y bueno, estas fueron las interpretaciones, los resultados obtenidos mientras dos caracterizaciones, que fue el VDIS y el FTR, y fue la interpretación de los datos que se obtuvieron durante esta síntesis, lo cual se puede afirmar que sí hay presencia de óxido de zinc con óxido de grafeno. Muy bien, pues basado en lo que comentaron los compañeros, nosotros también estuvimos investigando dentro de algunos papers y dentro de lo que estuvimos abordando y profundizando, y dimos con la siguiente tabla, que es una investigación reportada sobre los compuestos de óxido de zinc y óxido de grafeno en cuanto a la reducción de la energía de su banda prohibida. ¿Esto para qué? Para que pueda servir como precedente y como apoyo para todos aquellos compañeros que quieren y van a seguir trabajando con este proyecto, para mejorarlo hasta llevarlo a su culminación, ¿no? Entonces, aquí nosotros como propuesta tenemos tenemos la siguiente tabla con la siguiente composición. También tenemos lo que viene siendo el método de síntesis, la morfología que va a tener cada una de esas síntesis y los valores de su banda de energía. Por mencionar solamente algunos, pues tenemos en primer lugar la composición, que es el óxido de grafeno y el óxido de zinc, por método de solotérmico, y que nos va a dar como morfología lo que viene siendo aglomerados cuasi esféricos y con una banda de energía de 3.32. Cabe mencionar que cada uno de estos pues da valores aproximados y distintos dependiendo del tipo de morfología y el tipo de síntesis que se utilice. Solamente como algo extra, como un dato extra, podemos mencionar que en cuanto a lo que viene siendo la síntesis de método solotérmico, pues es un método de síntesis química que involucra la reacción de precursores en un solvente de alta temperatura y presión. Y así podemos ir viendo cada uno de ellos y profundizando y ver qué es lo que mejor nos funciona a la hora de estar utilizando tanto el óxido de zinc como lo que viene siendo el óxido de grafeno. Pues como conclusión, tras la síntesis propuesta que nosotros llevamos a cabo, pues se ha confirmado la presencia de lo que viene siendo el óxido de zinc, la presencia del óxido de zinc y lo que viene siendo el óxido de grafeno en el nanocompuesto sintetizado mediante espectroscopía UV-Vis. Sin embargo, aún no se puede confirmar la formación de los nanoalambres, que es algo que nosotros estábamos analizando, ya que se requiere de la caracterización más detallada mediante lo que viene siendo el SEMS y el XRD, para conocer tanto la morfología y el plano de crecimiento en el que se está llevando a cabo este proceso. En el caso de que se llegara a encontrar evidencia de la nucleación, es entonces cuando nosotros podríamos aplicar nuevas metodologías
para la formación de estas estructuras propuestas. Y en resumen, podemos decir que este trabajo de investigación sienta sin duda alguna las bases para continuar con el proyecto y pues se espera que los resultados obtenidos sirvan como punto de partida para futuros estudios en esta área que es sumamente interesante y sobre todo que pone a prueba todos los conocimientos que cualquier nanotecnólogo tuviera al respecto. Aquí tenemos las referencias de donde nosotros realizamos la investigación y eso sería todo por nuestra parte.